Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde donde me estés viendo, te doy la bienvenida a mi canal, a Conocimiento Estelar. En mi canal te comparto información acerca de lo que son las llamas gemelas, evolución espiritual, conciencia, programación, desprogramación de la mente. Así que si mi contenido resuena con vos, bienvenido seas. Y vamos a estarte enseñando, quería compartirles de qué manera es que puedes hacer una sanación emocional. Por ejemplo, cuando nos mandan a hacer una sanación emocional, ¿por qué? Porque estamos en algún proceso de duelo, en algún proceso de separación, en el proceso de sanación. ¿Por qué? Porque o llegaste a un punto donde tuviste una crisis existencial o estuviste en alguna situación que llega a mover totalmente tu realidad hacia un dolor interno que nunca nadie te había enseñado a, a manejarlo, emociones que nunca nos enseñaron a manejarlas y que es en el proceso de sanación, por ejemplo, cuando salen traumas internos y externos, emocionales, traumas espirituales, empiezan a salir durante este proceso de sanación que es una elevación de conciencia a nivel espiritual, es una elevación de tu misma esencia, espíritu, mentalidad. Aquí vendría siendo como, por ejemplo, cuando pones en práctica las enseñanzas de crísticas, y todo eso trabaja en esa elevación, cuando vas elevándote en espíritu. Y entra también la desprogramación de la mente, que sería sanando tu mente consciente para poder entrar a una realidad donde vos desde tu propia sanación, desde un corazón limpio, puro, con esencia, con entendimiento, con conciencia, vas a poder entregar información, vas a poder entregar sanación, vas a poder entregar de cualquier manera de la que vos te estés capacitando para poder servir a la humanidad, o si ya lo estás haciendo, de esa manera vos vas a estar también compartiendo tu propia programación de cómo vos lo estás haciendo y cómo a vos te está ayudando, el tipo de la manera en que vos estés usando para sanar tus emociones, tu mente, eh, y, y también recuerden que la parte materia. Entonces, en la parte de materia, ¿cómo es que nos sanamos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a sanar el páncreas, la diabetes, dolores crónicos, situaciones crónicas, enfermedades que muchas de las veces no se sabe de dónde provienen? Todo esto lo vas a trabajar en tu sanación, porque ese es el motivo por el cual en tu cuerpo se despierta la programación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tal vez no lo vivió ni tu mamá ni tu papá, pero tal vez la abuela, tal vez la mamá de tu abuela. Entonces viene por memoria, por algún tipo de emoción, pero son emociones fuertes. Muchas de las veces nosotros no tenemos idea de muchas de las cosas que vivieron nuestros ancestros y que se viene en silencio, se viene callando todo esto de generación en generación. Y por eso, por ejemplo, vienen las nuevas almas que no hablan, como por ejemplo los niños con algún síndrome, vienen a mostrar el silencio de la familia, de los ancestros. ¿Por qué? Porque se viene a representar en tu linaje, en tu presente, de todo tu linaje en vos, en tu presente, para que esto pueda salir a la luz en tu propia sanación. No es que tengas que contar tu historia o tus historias, ¿entendés? No es que sea de esa manera, vos lo puedes hacer, pero a lo que me refiero es de que sale a la luz desde algo donde vos no tenías conciencia de que eso estaba dentro de vos, ¿entendés? Entonces, eh, eh, la sanación interna es un proceso que requiere tiempo para poder entender muchas de las veces todo lo que te dice tu cuerpo, cómo te habla tu cuerpo, lo que cuando te da ansiedad,
Y en esta parte de cómo es que tenés que hacer una sanación, quiero contarte una parte de mi proceso que encontré precisamente en ataques de ansiedad. Tuve un ataque de ansiedad donde me estaba quedando sin respiración, pero yo sabía que no era yo. A pesar que tengo un problema del corazón, yo sabía que era mi mente, yo lo sabía, pero no sabía, siempre decía, siempre este síntoma me mueve a hacer otras cosas en vez de analizar el síntoma. Entonces yo misma, conforme me empezó a dar más seguido y más seguido, me dejo sentir, y entre la meditación empiezo a meditar en el momento que a mí me está dando el ataque de ansiedad, que no puedo respirar. Yo solo cierro mis ojos y yo le dije al Padre: Padre, guíame, mi propia presencia, mi propia esencia, guíame para ver por qué, quiero decodificar por qué me está dando este ataque de ansiedad. Entonces, en la meditación yo regreso a través de registro akáshico. Yo puedo hacer registro akáshico así inconscientemente incluso. Entonces se me hizo muy fácil regresar durante la meditación. Me llevaron a años atrás, y ese síntoma de quedarme sin respiración venía de traumas que yo había vivido, de situaciones que había vivido cuando tenía 12, 13 años. Entonces pude entender por qué era que mi cuerpo reaccionaba inconscientemente de me estoy ahogando, porque en ese entonces yo le pedí a esa persona que yo no me acuerdo de esa parte, pero en la meditación yo pude ver qué fue lo que había pasado. Entonces recuerdo que en el registro akáshico veo que esa persona, como está tan tomada, no podía tampoco tal vez medir su fuerza de lo que estaba encima de mí, y yo una niña de 13 años pidiéndole que se quitara porque me estaba asfixiando con su peso. Esa asfixión que yo sentía, yo no recordaba eso. Esa parte para mí yo no la recuerdo en esa situación. Y en la meditación me hacen entender que por eso me dan los ataques de pánico. En mi cuerpo me quiso regresar a ese momento porque yo tengo que sanar esa parte de lo que sucedió que yo no recordaba. Y perdonarle precisamente a esa persona por lo que hizo, y prácticamente porque atentó contra mi vida. El haberme tenido fue como sacrificio. Yo estaba como en sacrificio porque lo volví a revivir, y es una sensación tan horrible. Esa es la cuestión: cuando haces registro akáshico, estás en tu sanación y haces registro akáshico, volvés a revivir todos tus traumas, porque a través de tus dones vos vas a recordar, te van a llevar a las situaciones donde estabas consciente e incluso inconscientemente, y vas a recordar esta situación para poderla sanar. Poderla sanar es, por ejemplo, ahorita me están mostrando la situación de cómo pasó y todo, yo con mis ojos cerrados en mi meditación, y estoy comprendiendo la información que me está llegando. ¿Cómo te está llegando la información? No preguntes, porque pueda que te hable una voz y te explique una situación. Pueda que recibas la información telepáticamente a través de tu clan álmico, solo por esencia, en otras realidades, que te llegue la información de cosas que han vivido ellos y que se volvieron a repetir en vos. Entonces vos vas entendiendo por qué te están mostrando, y es porque esa es la parte que hay que sanar. Entonces inconscientemente yo no pensé que esa situación
iba a traer algún tipo de repercusión en mi vida diaria con mis parejas, y totalmente puedo ver la diferencia del tipo de persona que yo atraía antes de tener una sanación interna, de tener un trabajo interno, a lo que ahora puedo experimentar también el tipo de amistades, y que no es que vos seas en esta vida una mala persona, es de que por memoria está en el inconsciente toda la información de lo que todo tu clan álmico ha vivido. Abuelo, abuela, toditito, vos traes toda esa información. Y tanto lo positivo como lo negativo, todas esas conexiones las traes. Y la sanación interna es poder sanar a tu linaje, que es ir adentro. Y por ejemplo, en tu linaje se han sido hechiceros, realmente recordar de nuevo, y vas a vivir alguna situación donde te va a llevar la misma divinidad, tu misma fuerza, a hacer algún tipo de hechizo por una fuerza interna que se ha despertado en tu linaje. Pero más, vos podés ser un hechicero de luz, trabajando con, por ejemplo, con el aire, con la esencia a través del plan cuántico, empezar a activar luz, conocimiento, todo lo que vos sabés. A través de los espejos puedes enviar información a otros seres de luz que pueden estar recibiendo tu información, porque a través de espejos envían también mensajes entre la oscuridad, pero eso mismo vos lo puedes hacer entre la luz. Cuando vos estás orando, cuando vos estás teniendo una conexión divina, no necesitas nada, lo puedes hacer con tu mente, pero si hay algo en específico que vos querés que llegue a través de un espejo, puedes abrir un portal, pero para esto se requiere conocimiento de lo que estás haciendo. Y por eso es de que hay que tener mucho cuidado durante tu proceso de sanación también, porque traes el conocimiento de oscuridad, pero también el conocimiento de luz. Y por ejemplo, puede hacer que tu mamá no fue ningún tipo de bruja, bruja como le suelen llamar todos, ¿verdad? Pero bruja es cualquier mago que puede mover energía, ya sea de luz o de oscuridad. Entonces, muchas de las veces no sabe ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu bisabuela, que tuvieron linajes de tal vez de santería, donde se abrieron portales de oscuridad, donde se abrieron y se movieron entidades de oscuridad. Todas esas situaciones te va a tocar revivirlas desde que estás muy pequeño, pero nosotros no estamos conscientes de que estamos trabajando eso. Pero todo lo que te sucede desde que sos pequeño, donde te asustaban, donde te seguían, o sea, la misma oscuridad estaba haciendo su trabajo para poderte despertar en espíritu, para que vos puedas empezar a tener la conciencia de lo que pasa a nivel espiritual, que vendría siendo esto una cuarta dimensión. Cuando despertamos al espíritu, vendría siendo como desde nuestra conciencia despertamos a la cuarta dimensión, y podemos percibir todo. Por eso cuando vos despertás por primera vez al plan espiritual, que tenés un despertar espiritual, pues puedes sentir todas las energías oscuras y de luz, y sabes quién está siendo una persona mala, porque puedes percibir por primera vez. ¿Por qué? Porque pudiste llegar a una conciencia donde tu misma conciencia te hizo dar un paso más de evolución, a tener un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque toda tu mente estaba en la materia. Toda tu creación estaba solo desde la materia. Y para eso traemos este proceso de parte del despertar espiritual, que es despertar al espíritu y despertar a la realidad de nuestra verdadera divinidad, de nuestra verdadera misión, que sería regresando a casa, regresando a la información que tenemos crística, y el mensaje, como por ejemplo que traía Maestro Jesús, el mensaje de que Él nos ha enseñado que siguiendo sus enseñanzas podemos llegar a Él, al Padre, y
a través de sus enseñanzas también llegamos a esa conciencia a la cual llegó Maestro Jesús, que ha sido el Maestro iluminado más alto de todos en la existencia, más va a haber un alma que va a repetir esta conciencia, que nos va a enseñar y nos va a demostrar que a través de Maestro Jesús, de su conciencia, de su conocimiento, todos podemos llegar a esa misma iluminación, porque al llegar a esa iluminación a la que Él nos está enseñando, es cuando vos podés llegar a una conexión con la propia esencia del Padre, que sería donde vos vas a manifestar todas las situaciones que pudieron manifestar otros discípulos que venían trabajando la desprogramación de la mente durante su existencia. Ellos, nosotros, todo el mundo, todas las almas, realmente todo este proceso crístico es un proceso de desprogramación, desprogramar nuestra mente consciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha reprogramado dentro de nosotros ha sido desde una conciencia matrix, desde una conciencia terrenal, que es algo ficticio, que es algo que todas las mentes han creado. Entonces, por ejemplo, en ciertas religiones tienen que usar tengo un compañero, no sé qué religión es, pero tenía una cinta negra amarrada aquí en su estómago con no sé qué, tenía ahí cosas. Y todo este tipo de programación, porque es una creencia. Por ejemplo, le hacen creer que si tiene eso puesto, ya no va a recibir ningún tipo de energía. Y quiero que entendamos que sí funciona mucho tener un metal en tu ombligo, porque el ombligo es un portal para un universo interno del cual vos también tenés un cuerpo, materia, etérico, espiritual y mental. Entonces hay que cuidar todo esto. Pero, por ejemplo, yo puedo cuidar para los eclipses usando el metal, para que toda esa energía que manda el eclipse, que siempre es una energía de movimiento, de caos, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque los eclipses no pueden controlar la energía que mandan, entonces solo te mandan mucha energía y dependiendo cómo esté tu cerebro, cómo esté trabajando tu mente, tu conciencia y tu energía dentro de vos, así te va a afectar o te va a beneficiar toda la energía que nos esté mandando los eclipses. Por eso, en esta también sanación que te estoy enseñando a que hagas, quiero que pongas mucho en práctica eso, que no te dejes llevar por lo que dicen los videos, que hoy el eclipse vamos a poner creo que fue la luna roja que hubo. Dijeron que por el movimiento, a mí también me mandaron a decir, mantenerte en paz, sí, claro que sí, pero cuando vos siempre lo estás, no importa qué suceda fuera de vos, y de eso se trata, que tenemos que aprender que no importa que esté habiendo ningún tipo de caos fuera de nosotros, porque dentro de nosotros hay paz, entonces nos sentimos en paz, en libertad, en conciencia. Y eso quiero que aprendamos, que yo enseñaba mucho esto, pero siento que viene siendo parte como de una falsa espiritualidad que te hace creer mucho en cosas externas, que por ejemplo si te pones cierta cosa en tu cuerpo te va a sanar, o que una piedra te puede sanar. O sea, la piedra te va a sanar basado a tu fe, porque si la compras y vos decís y sentís que esa piedra te va a sanar, a través de tu mano, de tu mente, te vas a sanar. Pero no es la piedra, es tu fe. Porque ¿qué sucedería? Por ejemplo, aquí también vamos a poner, yo uso mucho, a mí me encantan las candelas, las velas,
las uso también para limpiar a veces el ambiente de mi hogar. Y inciensos también. Pero es un tipo de limpieza diferente, como energía que personas que llegan sueltan, y a través de todo el campo retromagnético de la tierra, ¿ok? Y de tu casa y de lo que vibra alrededor de ella, esta energía que llevan estas personas e inconscientemente las pueden dejar ahí, afecta al entorno de tu hogar y vos la puedes sentir. Entonces, puedes hacer este tipo de limpieza, pero no es que limpiando tu casa se vaya a limpiar tu mente, no. Entre más tu mente esté limpia, tu casa va a estar más limpia, porque no importa la energía que llegue, porque a través de tu propia vibración de iluminación alta vas a sanar, porque vos estás vibrando en fe, porque vos estás teniendo esa fe, esa conciencia, ese amor, ese conocimiento, precisamente el que nos enseña Maestro Jesús, y que el que estoy de acuerdo que todos los pastores en las iglesias debamos de enseñar, o cualquier coach espiritual tenga que enseñar, que es el primer paso para poder llegar al Padre, es poner en práctica, porque podemos saber toda la Biblia completa, pero dentro de nosotros se está teniendo otra realidad. Y por ejemplo, dentro de las casas de muchas personas que practicamos, por ejemplo, algún tipo de camino espiritual y ayudamos a muchas personas, y dentro de nosotros somos las personas que menos nos podemos ayudar a nosotros mismas. Entonces, otro de los aprendizajes que yo tuve en este camino es priorizarme en todo. O sea, realmente ya no me ocupé de mi canal porque me quise ocupar de mí. En este momento quería tener, precisamente por el tipo de momento que estamos teniendo por fuera, que es un momento de caos el que viene, de caos porque nos estamos moviendo a la próxima realidad. Entonces, con las situaciones que se van a manifestar en un futuro próximo, es donde nosotros tenemos que poner en práctica precisamente esta armonía, ese trabajo interno. Todo lo que vos estás experimentando ahorita te va a ayudar para que cuando el caos esté pasando, vos sigas con tu fe, vos sigas teniendo la misma mentalidad de amor, la misma mentalidad de apoyo, y teniendo la conciencia y la fe de que vas a tener siempre ayuda espiritual, ayuda de tu linaje, de tu familia, y que nunca has estado solo, sola, que esto es solo algo que te ha hecho creer algún tipo de oscuridad, el sentirte solo, el que nadie te quiere. No, en el proceso de desprogramación mental, quiero contarte esto, en el proceso de desprogramación mental, cuando entras en un despertar espiritual donde te estás desprogramando de creencias y todo eso, donde tenés la noche oscura del alma, en esa parte del proceso tu vida nada más está teniendo un tipo como de cierre. No sé si como tu mente está llegando a una desprogramación cero, donde tenés que llegar a programarte, pero desde las creencias de tu propio ser, de lo que vas experimentando. Por ejemplo, las personas que creen en Jesús, que creemos en Jesús y estamos en una sanación. Y, por ejemplo, yo acepté a Jesús en una iglesia cuando yo sola fui, cuando tenía como 14 años, pero nunca pasó nada, porque era algo que yo estaba haciendo inconscientemente, de solo a ver si creo por aquí, creo por allá, y después decía voy a ver aquí en el catolicismo, pero nada, o sea, yo no conectaba con nada de todo eso, pero conectaba obviamente con una oración. Pero empecé a darme cuenta que esa misma sensación que sentía dentro, digamos, de una iglesia cristiana, que es muy bello cuando
cuando se juntan muchas almas, muchas almas, y estás en oración y estás en presencia con el Padre, se siente muy, muy bonito. Y esto me ayudó mucho a mí a poder discernir que todas las religiones tienen algo de verdad. Y ese fue el plan que tuvo el sistema, la Matrix, la mente inconsciente, ¿ok? Todo lo que es terrenal, todo lo que es tecnología, lo que trata de hacer es mantenerte en ese pensamiento donde solo hay soluciones externas para que vos no puedas conocer tu propio ser interno, tu propio trabajo interno, tu propia evolución, porque a ellos no les conviene que vos evoluciones. ¿Por qué? Porque vas a dejar de serles servible. Por ejemplo, cuando vos despertás espiritualmente, vas a tener un sentir de ya no trabajar más en la Matrix. Lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque te estás valorando. Estás valorando tu tiempo y vas a darte cuenta que has perdido tanto tiempo siguiendo cosas materiales que al final, en mi caso, las perdí. En mi caso, cuando yo tuve mi noche oscura del alma, lo perdí todo, todo. Entonces, ahí fue el aprendizaje que tuve en esa parte de la sanación, de que a pesar de que no tenía nada, de que no tenía nada más que mis cosas y mi ropa, pero primero fue una mentalidad inconsciente, después a través de la sanación que tuve interna, fue algo gratificante porque yo decía, bueno, tal vez ya no tengo esto, pero tengo una gran paz, soy libre. Me liberé emocionalmente de un narcisista, psicópata. Entonces empecé a experimentar esa libertad tan bella de poderte levantar cada día, desayunar, hacer lo que querrás, cocinar solo para vos y para tu hijo. Y ahora, al principio, sin tanta sanación, quería estar sola. Y conforme vos vas sanando más y vas perdonando y vas integrándote con la gente y dejas el pasado atrás y, por ejemplo, ahora yo soy amiga de ese narcisista que hizo muchas cosas en mi vida. Lo perdoné y lo quiero y lo amo. Es mi hermano de alma que me enseñó, me mostró ese narcisismo que yo también tenía dentro, pero que estaba como camuflajeado. De esta manera lo veo yo, que portamos muchas máscaras, y muchas de las veces son máscaras que aprendes por linaje. Entonces vos creces pensando que ese tipo de actitud es buena y vas tomando conciencia y te vas dando cuenta que no es así. Entonces esa es una parte de sanación. Vos vas sanando, ¿por qué? Porque vas dejando este tipo de memoria, de conciencia de tu linaje. Vos estás despertando a la nueva realidad, a tu nueva conciencia divina, que por un trabajo interno que tuviste, has abierto otro tipo de portal de mentalidad que estás creando también en tu propia realidad. ¿Por qué? Porque hay otras vibraciones diferentes. Cuando pensamos diferente, por ejemplo, para tener un carro, si yo me pasé toda la vida, o a mí me enseñan toda la vida que tengo que trabajar también toda mi vida y esforzarme mucho para poder tener un carro, esa es con la mentalidad que voy a crecer yo, de que me va a tocar trabajar mucho, invertir mucho tiempo mío trabajando para poder obtener dinero y comprarme un carro. Pero si la mentalidad que le construyes a un niño desde pequeño, de que él puede, que es fácil poder tener las cosas, entonces vos vas sembrando en su mente de que todo es fácil y fácilmente todo va a llegar. ¿Por qué? Porque él crea, tu niño o tu niña va a crear esa energía de que la piensa, la manifiesta y la va a tener. ¿De qué manera? No se sabe. Pero nos abrimos a que el universo o a que Dios Padre, como tú le llames, nos mande esas bendiciones de la manera en que más fácil sea
para la divinidad que llegue a nosotros. Y nosotros nada más nos abrimos a sentir que ya lo somos. Y esto no es de que yo lo siento y ya, no. Es yo lo siento, pero a través de este sentir durante tu sanación, tenés que ir sanando internamente también. Y aún estando sin nada, tenés que sentirte millonario. Y yo he pasado situaciones donde yo no me explicaba, yo, Padre, ¿por qué tengo que vivir esto? Yo le preguntaba, porque eso le gusta a nuestro Padre, que platiquemos. Él sabe la respuesta, Él sabe lo que estamos pensando, pero también esos momentos de oración es para esto, para que vos te expreses cuando estás orando. Orando es expresarte, dialogar con nuestro Padre. Y en la meditación nuestro Padre nos responde. Por eso cuando vos meditas tenés experiencias y experiencias astrales también. Y vos tenés que ir decodificando qué te está diciendo tu divinidad a través de la experiencia que estás teniendo. Y a través de esa sanación nosotros nos vamos desprogramando, porque las enfermedades vienen por programación. Por ejemplo, aquí vendría siendo también cuando tenés una pareja. Cuando alguien está trabajando en la obsesión, ¿ok? Vamos a hablar de la obsesión. Esta es la parte de la desprogramación. Vas a tener parejas y siempre te vas a obsesionar y siempre te van a lastimar, porque tenés que trabajar la obsesión de no obsesionarte con cualquier persona que llegue a tu vida. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el universo va a provocar que esta persona te lastime una y otra vez, para que vos puedas aprender a soltar, a liberarte, a poder respetar la decisión de esa persona que no quiere estar a tu lado por X o Y razón, porque pueda que vos seas una mujer o un hombre muy bueno, pero si la persona no quiere estar con vos porque no siente ese feeling, no siente esa emoción, no siente ese match, ¿me entendés? Ese contacto, esa conexión. Entonces es aquí donde entra el libre albedrío, que tenemos que dejar respetar, tenemos que dejar y respetar la decisión de esa persona, aunque duela. Y a veces ese duelo puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, año y medio. Yo cuando trabajé la obsesión, quiero contarles, casi fueron 2 años. Fueron 2 años para poder, creo yo, que desprogramarlo de mi mente. Y todavía llegaban personas a mi vida donde yo ya me daba cuenta que estaba repitiendo esos patrones de obsesión, y ya lo ponía en práctica de ya no repetirlos y empezar a dejar que las personas hicieran lo que querían hacer. Y entendí después con otros aprendizajes y con el tiempo, ¿verdad? Las personas regresaban a mi vida, y me pude dar cuenta que cuando yo dejaba ir, cuando yo dejaba a la persona volar, era cuando tal vez más querían estar a mi lado. Entonces también empezás a entender cómo trabaja esto de sanar e ir elevando la vibración, y dependiendo de cómo estés vibrando vas a irte encontrando también más personas, van a querer ir regresar más personas también a tu presente muchas de las veces, pero vos ya no vas a sentir tampoco esa vibración de tener tal vez un tipo de amistad que mantenías antes con esa persona, y la vas a querer tener en ese momento, pero no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque ya no está la misma programación. Entonces esto se respeta también, se respeta. ¿Por qué? Porque si vos le hablas a esa persona, puedes saludar, pero si no lo sentís, es por algo. Puede ser que por algún momento vos no estés preparado o preparada todavía para poder estar junto a la vibración de esa persona. ¿Por qué? Porque puede ser de que vos por memoria regreses a ciertos patrones que esta persona por vibración
el universo te la está alejando. ¿Entendés? Entonces ahí es donde tenemos que aceptar que a veces Dios nos mueve para liberarnos de algo. Pero cuando vos ya tenés este aprendizaje, cuando vos ya te das cuenta que tu propia iluminación, tu propia sanación es tu protección, yo puedo hablarle ya a esa persona, puedo compartir con esa persona y no me afecta, no afecta mi energía, porque aunque yo me canse, yo misma también puedo volver a tal vez la energía que se absorbió desde la mente, desde comentarios, desde pláticas, tal vez fue pesada, pero vos mismo sos tu mismo mago. Entonces, si vos sos un mago, o como te querrás llamar, si sos santero también, si sos un maestro espiritual, un coach espiritual, sos un pastor, sos, vamos a entrar aquí hasta los ¿cómo se llaman los católicos? O sea, sos padre, ¿entendés? Tenés que saber esto de cómo quitarle el poder a demonios, a entidades y a energías que puedan estropear la materia de alguna persona. Y es a través de la mente, haciendo Reiki. Con el mismo Reiki vamos transmutando y transformando todo lo que sea en el plan cuántico, que sea oscuro o denso. Entonces, teniendo ya esa habilidad psíquica de empezar a transmutar y a transformar todo, vas entrando a otro nivel de sanación con más aprendizaje, donde por ejemplo vas a estar en situaciones donde fácilmente podés con un dedo manifestar algo, pero desde el sentir, desde la ira y provocando algo negativo. Entonces aquí es donde entra ese trabajo interno de que despertaste en vos un don, el don de manifestación. Así como manifestas lo bueno, vas a manifestar también lo malo. Entonces entra aquí en esta parte, cuando yo la experimenté, creo que fue la parte más fuerte del proceso. Creo que fue la parte final de algún tipo de proceso que yo tuve, donde se me presentó la oportunidad de hacer un pacto con Satanás. Eso a mí, en mi propia meditación, porque yo ya había vivido la desprogramación de las entidades en mi linaje, y se me había presentado la energía satánica, Lucifer también, y obviamente la energía de Jesús. Esto fue después de que yo acepto a Jesús en mi corazón. Cuando yo acepto a Jesús, obviamente se me empieza a revelar mucha información a través del registro akáshico de todo lo que yo había vivido y lo que mi linaje había sido. Pasa que yo no comprendía, que yo pensaba que era yo, pero toda la información que vos recibís no es solo de vos, no es solo de vos, de tus vidas pasadas, no. Aquí entran las memorias de lo que vivió mamá, papá, abuelos, abuelas, tíos, tías. Entonces vos vas a repetir muchas cosas, tal vez no de lo que hizo tu mamá, tu papá, pero de lo que pasó tal vez en tu familia política, que ellos vienen siendo también parte del linaje. Entonces es así como empezamos a desprogramarnos de la mente inconsciente terrenal que ha sido la vida cotidiana que hemos tenido hasta el día de hoy. Y cuando entras a esa conciencia divina durante tu sanación, en una parte del proceso conoces a Jesús, y ahí es donde se te revela la energía esta satánica y la luciferiana. Entonces, como yo pude ver todas las situaciones que viví en mis vidas pasadas. Yo fui satánica en una vida pasada, y te traía a la memoria como situaciones como uno entrega el alma cuando sos como esposa de Lucifer o esposa de Satanás. Tu alma se entrega de alguna manera haciendo algún tipo de pacto. Entonces a través de tu cuerpo se pueden tener satisfacciones sexuales a nivel de energía satánica o luciferiana. Entonces muchas de las veces se traen prácticas también sexuales que no son normales, que esto es parte de rituales
que se hacen o se hacían en este tipo de sectas. Se hacen todavía en el tipo de sectas, pero pude ver que yo de vidas pasadas, de vidas más atrás, yo vengo saliendo de eso. O sea, hasta mi familia viene saliendo de eso, pero es aquí donde vos no te entendés, pero ¿por qué a mi mamá, a mi papá siempre le pasaba esto, le sigue pasando? ¿Por qué yo? Y yo fui la única, creo yo, que yo me he preguntado y le pregunté al Padre, yo quiero que me reveles por qué siempre nos pasa este tipo de situación. Entonces empiezo a darme cuenta que estamos programados para quejarnos, estábamos programados para sentirnos menos. O sea, nadie nos enseñaba a tener una mentalidad más consciente y a tener un tipo de vida más saludable también, donde por vibración pudiésemos haber atraído todo, pero como siempre estábamos en esa energía de sentirnos en escasez, y era lo que siempre se atraía, pero por memoria, no porque mis padres querían tener, quisieron tener, pero por X motivo siempre sucedía algo y siempre había pérdida. Entonces, todo esto también viene de situaciones que se han creado en vidas pasadas, que vos durante tu sanación te das cuenta. Digamos, por ejemplo, en una vida pasada, papá fue algo malo, algo muy negativo, y por parte de esa conexión kármica lo estás viviendo vos en esta vida. Entonces, la parte aquí de la sanación sería aceptarte, por ejemplo, si entregaron tu alma a Satanás o a Lucifer. Simple y sencillamente tienes que hacer un trabajo de desprogramación, de entregarte a la luz divina, de entregarte a Jesús, te digo, porque Jesús es el camino, Jesús es conciencia. Entonces Él te da la iluminación para que vos puedas llegar al Padre a través de Él, a través de su conocimiento, y Él se revela en cada uno, y eso le venía hablando, ¿verdad? Entonces yo en el pasado me estaba viendo, ahora lo veo de esta manera. Yo me venía desprogramando, acepté a Jesús aún en inconsciencia, en una iglesia, y yo creo que esa parte me ayudó a poder, digamos, entregar de alguna manera la divinidad, que me ayudara en esa parte del proceso donde también me encontraba sola, hablando emocionalmente, donde no tenía conocimiento ni comprensión de lo que pasaba, y ni mucho menos a nivel espiritual. Entonces a veces digo, los pastores están en las iglesias porque también nos están ayudando. Por ejemplo, en mi caso, en ese momento era una mente tan inconsciente, pero nos están ayudando y a que podamos también salir de alguna manera de los ataques que Satanás, la oscuridad o la tiniebla puede provocar en tu vida día a día, porque también viene por memoria. Y este ser se reveló muchas veces en mí energéticamente. Tuve un proceso hasta de exorcismo. Yo no le quiero llamar así, pero de liberación, perdón, no quería llamarlo de esa manera. Pero yo misma trabajé en eso conmigo misma, y hubo como, porque nadie podía ayudarme, porque nadie entendía lo que me estaba pasando. Entonces yo ¿para qué le cuento? ¿Para qué le hablo? Incluso a mamá esto, a papá, si no lo entienden, porque piensan que estás loco o loca, porque estás obteniendo información de todo lo que vos has sido en vidas pasadas, de todo lo que te ha sucedido. Entonces hay como un proceso donde realmente vos lo tenés que llevar sola, y ahí es donde vos vas viendo el maestro que llevas dentro. ¿Por qué? Porque yo misma me di cuenta que yo misma me pude liberar, yo misma me he empezado a desprogramar, y yo misma me empecé a reprogramar también. Desde cuando pude ver la diferencia, cuando tuve la programación en mi noche oscura del alma, fue la desprogramación, obviamente. Después tengo una programación, pero iba todavía con miedo de secuelas por mi noche oscura del alma. Ya después te elevas más en conciencia y entras a otras programaciones donde salís
de todas tus oscuridades y te das cuenta que sos manifestadora nata o manifestador nato y que solo ha sido tu mente la que te ha frenado para poder hacer ciertas cosas que fácilmente puedes hacer. Y aquí vendría siendo, por ejemplo, llegar a tener un carro, que era la explicación que les estaba dando, pero que si fácilmente vos creas en tu mente o creas en la mente de los tuyos, que fácilmente se puede crear, que fácilmente lo puedes obtener. Entonces nosotros empezamos a trabajar en esa mentalidad de que lo voy a obtener, solo estoy esperando la oportunidad que me dé Dios donde vaya a ser aprobada, ¿entendés? Ese tiene que ser tu mentalidad y dar las gracias porque ya está en tu vida. Y por eso es también la mentalidad de millonario. Esto es bien importante cuando vos salís ya de una desprogramación cuántica. Si vos sos un maestro y ya tenés una desprogramación donde vos ya no sos parte de nada del sistema, donde ya nada más prácticamente caminas en puntitas, como se decía, en algún tiempo se decía, vamos a caminar de puntitas entre los dormidos. Entonces en esta parte del proceso es donde tenemos que empezar a poner en práctica lo que hemos aprendido e ir ayudando a todo lo que nos rodea a seguir elevando esa vibración para que podamos tener el cambio que estamos requiriendo a través de nuestra sanación, porque nuestra sanación es la elevación de conciencia en este planeta. En mi sanación, el sanar la herida de mamá, de papá, que es la ira que tuvieron por X motivo durante el embarazo y durante las memorias de la abuela, de la tatarabuela, de los abuelos, todas esas memorias, empezarlas a integrar en vos las positivas. Entonces, cuando venga lo negativo y lo descubras, ¿ok? Simple y sencillamente rechazarlo. Y eso quería contarles, que hubo un momento donde yo pude hacer algo muy fuerte como hechicera por linaje y ahí estaba la oportunidad de volver a conectar con esa fuerza que en vidas pasadas me dio poder y lujo y de todo. Y la cuestión está que para salir de eso, si se ha entregado mi alma, incluso inconscientemente quien haya sido en el linaje, entregar el alma, digamos, de la última generación. Entonces aquí también vendría siendo mi hijo. Esto es una cadena. Entonces aquí hay un trabajo interno donde vos tenés que desprogramar todos estos pactos que se hicieron por linaje y donde estás involucrado inconscientemente. Aunque vos no querrás, aunque vos te querrás hacer para atrás, eso está ahí porque tiene que salir de tu mente. Hay que sacarlo conscientemente de la mente. Entonces, para eso es la sanación. La sanación te lleva a una oscuridad donde nadie puede estar con vos. Por vibración. ¿Por qué? Porque inconscientemente te estás siguiendo para abajo, porque tu vibración está bajando, porque estás entrando en tristeza, porque estás entrando en emociones donde muchas de las veces no quieren ser tocadas. Esas emociones no quieres tocarlas por ningún motivo, pero es necesario que se muevan, que las expreses, que sanes, que perdones, que pidas perdón. Es necesario, porque es la única verdad y es el único camino, el perdón y el amor. Entonces, muchas de las veces decimos, sí, yo lo perdoné. En mi caso me sucedía mucho con un ex. Sí, yo lo perdoné, decía yo, pero siempre discutía. Sí, yo lo perdoné, pero siempre discutía. Entonces no estaba perdonando desde no sé. Después, con otra sanación que hubo y más sanaciones que hice internas, llegué ya a un amor donde la persona repitió ciertas acciones donde me dolió diferente, sentí el tipo de dolor, fue un tipo de dolor como de decepción, pero ya no lloré. O sea, ahora ya acepto que la persona es así y simple y sencillamente
tiene esa percepción mía y siempre va a tener esa percepción hasta que no cambie su mentalidad. Porque pueda que yo le refleje algo que le lastima a él. Entonces, con el tiempo vos comprendés que es importante que sanes, que es importante que te duela, que es importante que sufras. Es importante vivirlo. Porque si vos no conoces el sufrimiento, no se puede conocer realmente lo que es la vida. Lo que es vivir, lo que es la alegría, lo que es amar sin condición, totalmente, desde que te despertás. Hay una alegría, el conocer a Jesús. Quiero contarles esto, durante la sanación, si vos podés entregarte a Jesús desde vos mismo, esto fue parte, yo me entregué de esta manera a Jesús, y les voy a contar, ya en momentos de crisis existenciales, yo me entregué porque ya no podía hacer yo nada, ni con mi mente, ni con mi vida, ni con mi salud, ni con nada. Estaba mal. Y yo recuerdo que cuando yo recientemente que empecé mi despertar espiritual, yo escribí en un cuaderno, ¿quién sos, Jesús? Algo así, yo le hice una pregunta a Jesús. Pero fue tan mágico que ese día que yo acepto a Jesús por mí misma en una oración, estaba haciendo una oración, después hice un ritual de conexión con mi divinidad y estaba haciendo una sanación con hongos. Recuerdo que se empieza a revelar como un conocimiento. Jesús empieza a revelarse como conocimiento. Y me lleva al cuaderno que estaba tan escondido que yo dije, para haber llegado a ese cuaderno, para abrir exactamente en la página donde yo había escrito esa pregunta a Jesús. Y es como Él diciéndome que lo que me estaba sucediendo ese día, porque estaba teniendo muchas experiencias espirituales, era como una respuesta de Él. Entonces empiezo a recibir mucha información. Y yo las creo, donde hay revelación de que soy misionera de Jesús, todos somos misioneros de Jesús, o sea, las llamas gemelas, todas las llamas gemelas están en misión aquí de enseñar cómo se desprograma la mente, y que esta desprogramación es la iluminación de Jesús. Por eso Él nos enseña que a través de sus enseñanzas, la desprogramación y la reprogramación, que sería accionar desde el amor, tener actitudes, tener nuestro día a día desde el amor, desde la conciencia, desde el servir, desde el servicio, y poder entender que aunque muchas de las veces no tengas nada, tu corazón te puede hacerte sentir millonario porque lo sos. Entonces, cuando vos conoces a Jesús, te das cuenta que nunca has sido pobre, que nunca has sido malo, mala, que te empieza a mostrar por qué tuviste que vivir cada situación. Y era tan importante para que vos pudieses llegar a la mentalidad en la que estás ahora. Entonces, de esta manera es que vos haces como una desprogramación de la mente, haces una sanación, entregándote a la divinidad, entregando y dejando, muchas de las veces dejando ya las situaciones al control de Dios, porque muchas de las veces queremos hacerlo a nuestra manera, aunque le digamos, Dios, hazlo de esta manera, Padre, hazlo a tu manera. Venimos nosotros y lo queremos hacer a nuestra manera. Por ejemplo, en el proceso de llamas gemelas a muchos nos sucedió que sí, yo dejo que el proceso sea como sea, pero queríamos tener, por ejemplo, a nuestro gemelo a nuestro lado, en un tiempo donde ni vos estás preparado, ni él está preparado tal vez, y se necesita pulirse más para que la unión física llegue ya nada más a cumplir el propósito por el cual se va a dar esa unión, porque tu unión tiene un propósito. No creas que las uniones son porque ya y se van a unir y ya, no, es que están aquí por algo. Entonces, cuando la unión se da, por ejemplo, se da la unión y te va a tocar viajar a otro país con tu gemelo. La unión
física, pero la divina. ¿Por qué? Porque yo puedo estar viviendo con mi gemelo, pero puedo estar peleando con él todos los días, o puedo estar teniendo no una vida armoniosa. Entonces el universo nos va a tratar de separar una y otra vez hasta que tomemos conciencia que debemos dejar ser y debemos de soltar y debemos de comprender también cuando otra persona no quiere estar con nosotros. Y esto es parte de la sanación que quería que supieran cómo es que se puede integrar todas estas situaciones. Por ejemplo, desde mi caso, desde cómo yo las viví y cómo yo las pude ir integrando para que se hiciera ya una sanación sin volverla a recordar. En la obsesión es bien doloroso porque usualmente es la persona que vos más amás y es la última con la que más conciencia tenés, y por eso muchas de las veces si sos llama gemela, confundís a tu llama gemela, a un catalizador como tu llama gemela. ¿Por qué? Porque se está trabajando siempre la obsesión. Lo que pasa es que no sos consciente de ello porque realmente nunca has vivido fuera de la obsesión. Y esto también pasa, por ejemplo, cuando venís de un linaje psicópata o narcisista. Yo no lo entendía. Y yo decía, ¿pero cómo? Pero es que lo que pasa es que como por linaje todos creen en eso, entonces vos creces pensando que tal vez teniendo una acción psicópata o narcisista es normal, porque todos lo miran normal, entonces se hace normal, pero hasta que estás fuera de ello, que realmente empezás a tener una sanación interna, empezás a tomar conciencia, te das cuenta que no es normal y te das cuenta que se puede desprogramar también. ¿Por qué? Porque vos decidís ya no hacerlo, vos decidís ya no repetirlo. Entonces es aquí donde entra que sos el héroe de ese linaje, porque estás sanando esas memorias para que tu hijo, tu hija ya no la repita y no atraiga también ese tipo de persona. Porque si no hay una sanación, por ejemplo, si yo fui una hija que tuve un papá presente, pero emocionalmente fue ausente, entonces voy a atraer hombres que puedan, que siempre estén, digamos, presente mío, presente en mí, en mi vida, a nivel, digamos, sexual. ¿Por qué? Porque, digamos, les enseñaron por vibración, yo lo estoy atrayendo. Digamos, les enseñaron a tener, digamos, un cariño así físicamente, pero a la hora que entra sus emociones va a querer huir. Entonces, cuando empieza a sentir algo por alguien, va a querer estar con otra persona, porque no va a querer enfrentar emociones, porque no las sabe controlar, porque nadie le ha enseñado. Entonces, es importante esa sanación para que vos, a través de esa sanación, puedas enseñarle también a tus hijos a cómo sanar emocionalmente de las situaciones que ya actualmente has provocado en ellos. Así que espero que te ayude esta información. Te mando un gran beso, te mando un gran abrazo. Como siempre, mis mejores energías. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.